Muy buenas tardes, yo soy Alonso Escobar. En la tarde de hoy vamos a tener una teleconferencia que se llama Asesoría en la consulta del VIH-Sida. Nos va a estar acompañando la psicóloga Gloria María Sotomarín. Ella va a ser su facilitadora en la tarde de hoy. Va a estar exponiendo el tema durante unos 40-45 minutos, aunque puede ser menos. Después de que termine el tema, vamos a abrir un espacio de preguntas. Las preguntas las van a elaborar en el área de chat, van a ser por escrito. No vamos a liberar el micrófono, tampoco vamos a tener video. Después de finalizar la sección de preguntas, vamos a colocar un enlace para que ustedes registren su participación, registren su asistencia. Creo que eso es todo lo que tenemos, las indicaciones para empezar la teleconferencia. Recuerden que este es un espacio gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Los dejo entonces con Gloria María Sotomarín. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por la participación. Vamos a tocar este tema. Esto hace parte del programa que teníamos también en el tema de las infecciones de transmisión sexual que va a tocar la doctora Clara mañana a las 5 de la tarde. Y yo voy a darles hoy todo lo que es la asesoría pre y post en el tema de la información sobre el tema de VIH-Sida. Vamos a iniciar entonces dando una definición de qué es la asesoría que tiene el ministerio, que sacó el ministerio en su material de ayuda, y dice que la asesoría es todas esas actividades que buscan la adecuada prestación de una persona con respecto a sus conocimientos, prácticas, conductas y de protección antes y después de realizar la prueba diagnóstica. Es muy importante que la persona que realice la asesoría sepa del tema, conozca los protocolos, sepa cuáles son los modelos a utilizar, cuáles son los pasos a seguir, y pues que esté entrenada también en la parte de la asesoría. Es muy importante en la asesoría, pues vamos a ver cada uno de los pasos que hay que llevar para poder prestar la asesoría, pero pienso que esto sería lo fundamental en el manejo de la asesoría que queremos tener. ¿Yo qué busco con una asesoría? Porque la asesoría que hago puede ser para la prueba, puede ser para el consentimiento, puede ser después del diagnóstico, y vamos a mirar también al final de la presentación cada uno de los pasos que se llevan con el consentimiento, con la asesoría que hacemos después del diagnóstico. No es lo mismo diagnosticar un menor de edad, diagnosticar un adolescente, diagnosticar una madre, una mujer gestante, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un proceso y cada uno entonces tendrá una manera de cómo vamos a dar la asesoría, y lo vamos a mirar en el trayecto de la conferencia. ¿Yo qué busco entonces con la asesoría? Prevenir, pero también influir directa y positivamente en la modificación de patrones comportamentales. También debo facilitar y confrontar con algunos estilos de vida, creencias, mitos que las personas se van creando a través de las conversaciones comunes y de las creencias que tienen de pronto las personas. Y sabemos que el tema de VIH es una de las grandes dificultades que la persona tiene por la cantidad de mitos que se han creado, por la cantidad de discriminación también, pero también hay que ser claros en el manejo de los riesgos que tienen las personas a la hora de tener ciertos comportamientos y ciertas prácticas sexuales. Fundamental, reducir la ansiedad generada por la situación antes, durante y después del resultado. No, las personas cuando se enfrentan a una situación de estas, cuando se van a hacer la prueba, en la espera de que le entreguen la prueba, y cuando les entregan la prueba tienen mucha ansiedad, y es muy importante contarles. Lo más importante es decirles que un diagnóstico a tiempo es fundamental, que es preferible hacer un diagnóstico a tiempo que un diagnóstico tardío. Preparar a la persona también emocionalmente, a la persona que consulta, para hacer frente a ese posible resultado. Si yo tengo claro cuáles son los posibles riesgos que la persona tiene, cuál ha sido su comportamiento sexual, cuál ha sido sus prácticas sexuales protegidas o no protegidas, pues la persona ya va a ir teniendo una idea de más o menos cuál podrá ser su resultado. Eso no es una garantía, pero nos podrá ayudar a que la persona vaya asumiendo su diagnóstico de alguna manera mucho más fácil que la otra. Fundamental también enseñar los métodos de reducción de riesgo. Debemos siempre enseñarle a la persona cómo se debe proteger, pero también cómo debe proteger a los otros.
debo dar una asesoría desarrollada acorde con los parámetros técnicos y normativos señalados en el país. Se debe constituir en una fuente de estrategia de apoyo psicosocial para la persona afectada, pero no solamente para la persona, sino para su pareja y su familia en un momento determinado. Cuando unos padres tienen que dejar un menor al cuidado de otros, es importante que conozcan su diagnóstico para que sepan cómo lo van a manejar. Cuando tengo una pareja y la pareja no está diagnosticada, todo ese proceso que se debe asumir. La familia también se le debe desmitificar todos esos prejuicios también que tiene frente a la persona diagnosticada para que no existan más procesos de discriminación frente a esto. Yo creo que para una asesoría no existen recetas mágicas, no es 1, 2, 3. Debemos tener claro, sí, cuál es la asesoría que debo dar pre-test, cuál es la asesoría que debo dar después de un diagnóstico, cuál es el diagnóstico, cuál es la asesoría que debo dar si es una prueba presuntiva, si es una prueba definitiva, si es un diagnóstico positivo, si es un diagnóstico negativo, pero no existe una receta mágica para realizar la asesoría. Es la experiencia de la persona, el conocimiento de la persona que está dando la asesoría, también la sensibilidad que tenga para apoyar y las actitudes que sean importantes en esta persona para su relación con el otro, los que nos van a ayudar a que esa asesoría pues sea de una manera mucho más fácil de llevar. Sin embargo, existen algunos pilares fundamentales que hay que tener en cuenta en la asesoría. ¿Por qué tener en cuenta qué es una infección y cuál es su curso lento? Que una persona está en fase VIH o que una persona está en fase SIDA, etcétera, etcétera. Por eso les decía que la persona debe tener conocimiento de que esto es este proceso de la asesoría. ¿Una persona puede evitar adquirir el VIH o transmitirlo a otros cambiando sus comportamientos? Claro, si estoy diagnosticado, ¿cómo me debo cuidar? ¿Cómo me debo proteger? ¿Cómo debo manejar mi sexualidad de aquí en adelante? Y con todos los parámetros además que se deben seguir de autocuidado. De qué me debo responsabilizar como persona diagnosticada, qué debo tener en cuenta, etcétera, etcétera. Un diagnóstico positivo para VIH genera mucha presión y mucha ansiedad, pero también si a la persona le damos la información creíble, que ella sepa qué se debe enfrentar, cómo tiene que manejar la situación de aquí en adelante, en qué fase está, eso le ayudará a la persona a asumir de una manera mucho más fácil su diagnóstico. Fundamental, facilitar los cambios de estilo de vida, cuidarse, qué es el proceso de autocuidado, qué se debe tener en cuenta en el proceso de autocuidado, qué situaciones de riesgo no debe existir la persona, cuáles serían sus relaciones con protección, sin protección, etcétera, etcétera. Yo le debo facilitar a esa persona todos esos cambios de estilo de vida para poder que la persona asuma su diagnóstico de una manera mucho más fácil. ¿A quién va dirigida una asesoría? Yo debo dirigir la asesoría a los trabajadores de la salud, a quien tiene un diagnóstico de VIH o de una ITS también, a quien experimente deterioro inexplicable en salud, fundamental, mandar la prueba, decir que es importante que se la haga, a quien se sienta rechazado por su orientación sexual o su comportamientos sexuales. Esto es un panorama amplio de qué es la asesoría y a quién la dirijo, y ya hay otro panorama puntual que es a la persona diagnosticada. A quien tiene o ha tenido prácticas sexuales de riesgo. Ustedes saben que una práctica sexual de riesgo es una práctica sin protección. Entonces miremos a quiénes son las personas que están incluidas entonces en todo este grupo. A quien se pregunte si ha adquirido un VIH, SIDA o una ITS, porque tuvo una situación sin protección, porque ha tenido varias parejas, etcétera, etcétera. Todas esas personas, a una persona también que tenga un abuso sexual, es una persona que se presume que todo acceso carnal violento, se presume un embarazo a una mujer, se presume una infección de transmisión sexual y se presume un SIDA o un VIH. A quien dude del comportamiento sexual de su pareja, la pareja es única y estable, es yo solamente con otra persona y la otra persona conmigo, que no haya tenido ningún otro contacto sexual, porque acuérdese que cuando tenemos una pareja sexual que haya tenido una vida sexual anterior o yo la haya tenido, pues cargamos con todo ese pasado sexual de la otra persona. A quien se piensa hacer una prueba diagnóstica, a quien quiere dar a conocer su diagnóstico y a quienes quieran el resultado de una prueba. O sea, es un grupo bastante amplio a las personas a las que yo les voy a suministrar la prueba. Cuando yo tengo un niño o una niña a la que le voy a informar una prueba, entonces lo primero que tengo que hacer es informar a sus padres, tener en cuenta la sensibilidad de los menores y de la familia,
contar con un apoyo familiar por el cuidado, por el manejo de los antirretrovirales, por el cuidado de los niños. En el momento de que el menor salga a una institución educativa también es importante cómo es el manejo del día que se corte, cómo lo voy a ayudar con el grupo de compañeritos. Tener en cuenta siempre el momento, la persona y el lugar, si los padres quieren contar o no quieren contar con el diagnóstico. Lo que les decía anteriormente, pues si yo soy un padre tengo que dejar el menor a cuidado de otras personas si este niño se corta o tiene alguna situación de riesgo por cualquier circunstancia, porque se caiga, porque se porree. Cuando llegue a una institución de salud yo debo suministrar ese tipo de información, entonces es importante que tengamos claro que esa persona debe conocer también el diagnóstico. Tratar al máximo de contarle a los niños y no empezar a decir mentiras piadosas dependiendo de la edad que tenga. Es muy importante tener claro, los menores de 5 años, los niños menores de 5 años, lo único que hacen es percibir un dolor físico por la inyección, por el médico, por todos los procesos clínicos que se hacen. Los niños mayores de 5 años empiezan a comprender de alguna manera lo que están viviendo y hay que hablarles de acuerdo a la edad que tienen, de acuerdo a su comprensión mental, de acuerdo al avance en su desarrollo. Es muy importante contarles ese proceso para que ellos vayan entendiendo qué está pasando con su cuerpo, qué está pasando en su organismo y fundamental el manejo que hagamos. La no sobreprotección es importante porque los niños deben empezar a desarrollar una vida común y corriente, pero también tienen que aprender a protegerse. A los niños mayorcitos de 5 años uno les va enseñando qué manejos debe tener y de qué manera se debe cuidar. Frente a los adolescentes, entonces, existe una responsabilidad frente a su diagnóstico, a qué se debe enfrentar frente a eso, los riesgos de la actividad sexual y de drogadicción. Es importantísimo que expresen sus sentimientos y tomen conciencia de la realidad que se está viviendo y del diagnóstico que tienen para que ellos asuman la responsabilidad para las próximas relaciones que tienen. También deben ser independientes en la toma de decisiones porque el manejo que hacemos con los menores lo hacemos igual con los niños y es una sobreprotección, pero también ellos pueden tener otro proceso y es a controlar sus agresiones. A veces toman unas medidas supremamente irracionales o unas medidas completamente irracionales para su comportamiento, pueden ser agresivos y es importante que se ayude en el manejo de la información que se le dé, pues todo lo que tiene que ver con la agresividad. Ubicarlo frente a los sentimientos de grandeza que manejan. A veces se piensa que los adolescentes nada les pasa, no les sucede, que si van en un avión y se estrella el avión, pues ellos no se van a morir. Es importante contarles el diagnóstico que tienen, en qué medida está, en dónde está su situación, y pues cuando existe una prueba confirmatoria, pues también llevarlos a que esos sentimientos de grandeza o esos sentimientos que manejan, pues como que ubicarlos en el punto real de vida que tienen. El manejo adecuado y responsable del preservativo, fundamental. Contarles todo lo que tiene que ver con el manejo del preservativo, como es, que lo vamos a ver en diapositivas más adelante. Tener en cuenta la individualidad de cada uno. No todos los adolescentes, a veces enmarcamos a los adolescentes como en unos cuadros de prototipos de todos los adolescentes son así, todos se comportan de esta manera, todos los hombres tienen esto, es que las mujeres no. Hay que ser muy, muy puntuales en ese tema y es que cada uno tiene una forma individual de ser, una forma individual de mirar la vida y una forma individual de tener un concepto frente a las cosas. Fundamental enfrentarlos a esos sentimientos, pero fundamental también respetar su propia individualidad. Establecer con ellos unas relaciones más espontáneas. A veces llegarles a los adolescentes no es tan sencillo, entonces con ellos una relación más espontánea de hablar, no ir más allá de lo que la persona quiera contar, porque también es importante el manejo de la confidencialidad para ellos en ciertos temas, pero sí es importante que ellos sepan cuáles son las conductas de autocuidado que deben tener y cómo las deben manejar. Eso es fundamental porque en la medida en que ellos se protejan, se cuiden, se valoren y se respeten, pues obvio van a estar haciendo el resto con las otras personas. Vamos a hablar entonces ahorita de la asesoría preprueba. Es importante una buena relación empática, pues establecer una identificación con la persona consultante, quién soy yo, por qué estoy aquí, quién es él, por qué está ahí, qué necesidades tiene, de qué vamos a hablar. O sea, no es una relación seca, obviamente es una relación
profesional, es muy importante, no vamos a convertirnos en la mejor amiguita de esa persona que estamos asesorando. Explorar en esa persona los motivos también por el cual está accediendo a esa asesoría, qué le está pasando, cuáles son los aspectos más importantes sobre la vulnerabilidad de la prueba y el alcance del manejo de la confidencialidad. Recordemos que el manejo es confidencial, pero hasta cuándo, dónde lo puedo hacer, con los adolescentes, con los menores y con los niños, cómo se va a manejar ese manejo cómo vamos a hacer ese manejo de la confidencialidad. Fundamental hacer una necesidad de un reporte. Todos sabemos que todos los casos de eventos de salud pública los debemos reportar y cómo lo debemos manejar. Exponga los objetivos y metodología de la asesoría. ¿Qué vamos a hacer en este momento que vamos a trabajar? Si es una asesoría por VIH, apenas que es una prueba presuntiva, ¿qué tiene que ver ese resultado? ¿Cómo es ese resultado? ¿Qué tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo? Etcétera, etcétera. Tener el conocimiento exacto de todo lo que es el protocolo del manejo de VIH. La asesoría debe ser diferencial y debe ajustarse a cada persona, según su edad, su identidad de género, su orientación sexual, la condición social, la condición étnica, la condición cultural. Recordemos que para algunas culturas es mucho más fácil hablar de la vida sexual, de la vida privada, de lo íntimo, a diferencia de otras. Yo tengo que saber qué es esa diferencia. No es lo mismo asesorar a una persona que su vida sexual ha sido con una persona, o una persona que ha sido abusada sexualmente y que por eso se le está dando una asesoría, a una persona que tenga una vida sexual más activa. No por discriminarlo, sino por la información que le voy a dar y el manejo que voy a hacer de cada una de esa información que le voy a suministrar a la persona. ¿Qué debe incluir entonces este tipo de asesoría? Debe incluir un enfoque integral. ¿Qué es un enfoque integral y cómo lo va a hacer? Con respeto de un equipo de salud interdisciplinario que lo pueda utilizar, porque la asesoría se lo puede dar una profesional de trabajo social, un profesional que esté entrenado en el tema. Pero ya la toma de la muestra lo hará una enfermera, y además el suministro del protocolo o de la medicación lo hará un médico, un infectólogo, etcétera. Entonces por eso hay un grupo interdisciplinario que hará cada uno una intervención para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, el apoyo, el grupo también. Hay unos grupos de apoyo también que van a entrar también ahí a ayudar a la persona cuando la persona lo desee, y eso que estamos buscando, garantizar el acceso. Y la conformación de gestión de redes de servicios. Yo tengo que saber a dónde tengo que derivar a una persona, a dónde le van a prestar el apoyo, dónde le van a hacer la prueba, y ella debe saber a dónde debe dirigirse, y yo también la debo ayudar con este tipo de redes. Segundo, la confidencialidad es importantísimo, es inmanejable. Por cualquier tema que lo queramos hacer, la violación de esa confidencialidad. Es importante que la persona sepa que esa información que me está dando es confidencial, que ahí se va a quedar. Obviamente cuando es con menores hay que informarle a los padres, o cuando es una madre gestante, etcétera, a su pareja, cuando es una pareja diagnosticada. Bueno, lo que tiene que ver ahí es la asesoría que yo le voy a dar a la persona para saber esos comportamientos a los que estás enfrentando, pero también yo debo minimizar los riesgos de esas situaciones. Yo debo minimizar el número de riesgos de la persona, pues para que se cuide y se cuide a los demás. También debe incluir como tercer paso entonces el consentimiento informado. Recordemos que para realizar una prueba de VIH la persona me debe firmar un consentimiento que es voluntario. Por ningún motivo debo presionar a la persona que se lo haga. Debe reflejar el proceso realizado y debe quedar por escrito. Es muy importante que dejemos por escrito eso, porque nos hemos encontrado, por ejemplo, muchas pacientes abusadas sexualmente que no se quieren tomar los antirretrovirales. Recordemos que con las personas adultas pueden tener la libertad si se toman o no se los toman, pero con los menores no. Entonces buscaríamos la medida de protección de un defensor o de un comisario para darle los medicamentos. Entonces por eso el consentimiento informado haría parte, entonces ya no lo llenaría el menor o la persona, sino el comisario, para que nos ayudara entonces como con ese manejo del consentimiento informado para hacer la prueba. Debe incluir coherencia, debemos ser concordantes entre las actitudes de quien brinda la asesoría y los objetivos que queremos buscar con esa asesoría. Fundamental que evitemos prejuicios. La asesoría que demos no debe estar mediada ni debe estar cruzada por lo que yo pienso o no pienso, si está adecuado o no adecuado su comportamiento sexual, si me gusta o no me gusta el procedimiento que está utilizando. Yo no debo mediar mis preceptos, mis prejuicios, mi concepto frente a la asesoría que le estoy dando.
debo tener total respeto por la dignidad de esa persona, lo que decíamos ahorita, la diferencia de etnia, de color, de raza, de orientación sexual, etcétera. Ser muy honestos con lo que estoy diciendo. Yo no puedo decirles que posiblemente te va a salir, no, posiblemente te va a salir sí. Yo no puedo hacer ese tipo de juicios ni de valoraciones frente a un diagnóstico, porque yo no tengo. Ya con el diagnóstico en la mano, yo debo ser muy honesto con la persona, decirle en la condición en la que está y los procederes. Y fundamental, yo creo que la prioridad de una muy buena asesoría en el manejo del VIH es la asesoría clara y la asesoría certera de lo que se le está diciendo. Yo creo que la prioridad de eso y es minimizar también los riesgos de esa persona, minimizar los riesgos de comportamientos, eso sí sería fundamental. ¿Qué actitudes y qué comportamientos debo tener yo entonces frente a esa asesoría? Motivar a la persona y disposición para trabajar pues como en esa área, respeto por la diversidad y los comportamientos de las personas, sobre todo que hemos encontrado bastantes procesos de discriminación con la población LGTBI, casi que hacemos, o las trabajadoras sociales, pues con razón. Sí, no había resultado, antes no hubiera resultado con problemas. Siquiera resultó diagnosticado. O sea, ese tipo de comportamientos y de prejuicios que nosotros tenemos frente al trabajo del manejo de la diversidad es muy importante que lo tengamos claro a la hora de dar una muy buena asesoría. Calidez y sensibilidad en el trato por las personas, interés por mejorar continuamente en ese proceso. Yo creo que si minimizamos todos los riesgos anteriores, es importante que tengamos claro todos los puntos que hemos visto. Habilidades y destrezas que se deben tener, capacidad para escuchar, percibiendo pensamientos, sentimientos, emociones. No todas las personas tienen el mismo tipo de personalidad, la misma forma de expresar. A veces hay personas a las que hay que tenerle más paciencia, escucharlas de una manera activa, a otros hay que hacerles preguntas. Con menores de edad, como les decía inicialmente, con menores adolescentes y mujeres en edad de gestación, entonces la información que le voy a dar tiene que estar de acuerdo a ese manejo de esa información. Tengo que decirle a la persona, de acuerdo a su edad y a su forma de percibir, la asesoría debe ser puntual, el manejo de la información, darle la plena seguridad a la persona que es de manera confidencial, comprender las necesidades de cada una de esa persona, de saber de qué cultura es, de dónde proviene, cuál es su forma de entender. A veces nos toca sacar gráficos y hacerles gráficas a las personas para que entiendan de qué se está hablando. Capacidad para comunicarse utilizando un lenguaje adecuado. Cada persona tendrá una manera. Si es una persona que no maneja lectoescritura, ¿cómo le vamos a explicar para que nos firme el consentimiento? Si es una persona en situación de discapacidad mental leve o una persona que no habla y que no maneja el lenguaje, entonces vamos a buscar un traductor de señas que nos ayude. Obviamente, fundamental tener claro la confidencialidad, pero es una persona que nos va a ayudar al manejo de esta entrevista para poder hacer también la toma del consentimiento informado. Capacidad para generar comportamientos protectores. Yo creo que le debo dar esa información, lo que les hablaba de los adolescentes, lo que les hablaba de los menores. Cuando un menor debe empezar entonces una medicación, la ayuda de la familia o de la red social que tenga. Manejo para realizar intervención iniciales, a dónde se va a remitir, quién va a ser la persona que lo va a atender y toda esa red social. Conocimientos esenciales, fundamental, pues hay algunos conceptos básicos de VIH, de SIDA, de todo lo de la prueba, pero fundamental tener algunos conocimientos esenciales en el manejo de la sexualidad, del género, de la identidad, la etiología del VIH, algunos mecanismos de transmisión, forma de transmitirlo, aspectos básicos de tratamiento de la ITS, o sea, como una generalidad para que la persona pues tenga una asesoría mucho más completa en el tema de la información, pero también a la hora de que nos llene el consentimiento, pues si tiene un panorama amplio, si sabe qué es lo que le va a pasar, si sabe que es una prueba presuntiva, una prueba definitiva, una prueba confirmatoria, etcétera, etcétera, él podrá tener muchísima información más fácil y su decisión frente al consentimiento o frente al proceso que va a seguir, lo va a asumir de una manera mucho más fácil.
fundamental hacer algunos énfasis también en los procesos de pérdida y elaboración de duelos cuando exista una persona que ha muerto por eso y esta persona está pidiéndonos esta asesoría, llenar el consentimiento informado y también informarle sobre los derechos y deberes que tiene, porque tiene unos derechos y tendrá unos deberes que es importante que se los dejemos claro a la persona a la hora de prestarle la asesoría. En la encuesta, yo no me voy a tener en la parte de la encuesta, se las pongo simplemente como base, es que voy a llenar, eso puede ser una generalidad, es simplemente una plantilla que se tiene como una generalidad de lo que se pregunta, pero ahí se las puedo dejar y no me voy a detener en eso, porque pues realmente no es como el tema que nos compete hoy, pero me parece importante que la tuviéramos como referencia. Frente al proceso de la pre y post a la prueba, ¿yo qué debo hacer? Inicio entregando el resultado no reductivo de una prueba de descarte de lisa o prueba rápida, que es la que conocemos como la prueba presuntiva. Entrego el resultado positivo de una prueba confirmatoria de un Western blot o carga viral. Vamos a desglosar cada una de ellas y vamos a mirar qué se tiene en cuenta y qué no tenemos en cuenta en ellos. Antes de empezar una asesoría, yo debo cerciorarme y debo conocer previamente y tener a la mano la historia clínica de la persona. Yo no debo devolverme en un proceso que la persona ya contó, yo no debo volver a iniciar con unas preguntas que la persona ya hizo. Yo no me debo otra vez no debo poner a la persona que retroceda como en ese tipo de información. Yo debo tener la historia, la debo conocer, la debo haber leído para saber en qué situación está, para conocer de dónde es, lo que les dije ahorita, ya hay que tener en cuenta antes de que la persona llegue a nuestro consultorio. Acceder a profesionales entrenados que puedan brindar la orientación y tenemos claro que lo que debemos suministrar son los primeros auxilios psicológicos que no los hace solamente los psicólogos, personal entrenado en la diapositiva anterior que les dije, de diferentes temas nos podrán prestar esos primeros auxilios frente al diagnóstico que la persona tiene. Poseer información disponible detallada de las redes sociales, cuáles son los lugares a los que ellos pueden consultar, quién le puede prestar una ayuda, cuál puede ser un grupo terapéutico, etcétera, etcétera, para que ellos puedan tener a la mano también toda la información. A las personas que son consumidoras de drogas o personas en situación de calle les debo dar una asesoría puntual, específica, frente a cuáles son los comportamientos de riesgo que no debe asumir, que se debe cuidar. Y a las personas en situación de calles que están institucionalizadas, pues también debo a veces ayudarme con las personas de la institución para que la persona pueda evitar tener situaciones de riesgo y ayudarme con esos profesionales para el resto de la asesoría. Indagar en los contextos de vulnerabilidad, que quiere decir explorar los conocimientos básicos que la persona tiene sobre qué es una infección, qué es el VIH, si se sabe cómo se transmite, qué son medidas de autocuidado, porque a veces les hablamos a las personas en un lenguaje que creemos que ellos entienden porque lo manejamos nosotros, porque esa es nuestra forma de entenderlo. Y a veces pensamos que ellos saben simplemente que es un mecanismo de transmisión, es decir, explicarles si la persona no entiende o hablarles en el lenguaje adecuado. Es muy importante también ayudarles a las personas a que puedan corregir algunas ideas equivocadas que tienen frente al diagnóstico, frente al VIH existen muchísimos mitos y muchísimos miedos y es importante que las personas conozcan el panorama amplio y el punto exacto de su diagnóstico para poder dar una asesoría mucho más oportuna y pues que las personas además tengan el conocimiento general sobre lo que necesitan saber para cuidarse, para protegerse. Profundizar en algunos factores individuales es muy importante. También hay unos factores colectivos que se deben manejar y dentro de los individuales es el tipo de pareja que se tiene, las habilidades de negociación que tiene para hablar frente al tema, dificultades para usar alguna protección. Es muy importante que las personas diagnosticadas o que ya tienen un diagnóstico positivo siempre sus relaciones sean protegidas, pero esto es un proceso que se va llevando a la persona porque es que hay una frase de un psicólogo español que trabaja mucho el tema de VIH, dice que los comportamientos o que la información es una condición necesaria pero no suficiente para cambiar comportamientos, pero sí creo que dentro de la asesoría es una de las cosas importantísimas que deben quedar claras, que se debe tener medidas de protección para él, pero también medidas de protección para las otras personas.
las personas que son consumidoras de drogas, tener en cuenta también algunos factores individuales, pues su orientación sexual, su identidad de género, la percepción que tiene de su rol y el proceso que va a asumir de ahí en adelante. En el manejo de la parte colectiva, cuáles son sus creencias religiosas. A veces hay personas demasiado religiosas que llegan a nuestra consulta y pues si esta persona llega ahí, cuáles son las creencias que yo debo ayudarle a ella a manejar o respetar también en un momento determinado, algunas ideas erróneas, los estigmas que se tienen, el manejo de la discriminación, el manejo de la dificultad a veces con las familias porque lo rechazan, etcétera, etcétera. Estas son todas las partes del ámbito colectivo que yo debo tener claras para poder prestarle la asesoría a la persona. Y mirar también cuál es el sistema, la afiliación que tiene el sistema de seguridad de salud, pues obviamente porque los procesos que se van a dar de ahí en adelante tendrán que ver con cuál es su sistema. Pues yo sé, están cubiertos todos, pero a algunos les tocarán unos trámites distintos a otros para el manejo de la afiliación. Importante que es saber sobre el VIH, entonces preguntar a la persona si sabe que es lo mismo, que si es una infección de transmisión sexual, cómo se protege, cómo no me protejo. Estas diapositivas le aclaran mucho a las personas, a veces se les pueden mostrar, se les muestran a ellos o se les harán algunos dibujos. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando tenemos un contacto con el virus? O sea, eso es de inmediato, cuánto tiempo tengo que esperar, qué células afecta, así sea de manera general que le demos la información a las personas, ellos tendrán la posibilidad de identificar visualmente qué está pasando, cuál es la causa del VIH, qué son las células de defensa, cómo se multiplican en el organismo, cómo llego a una fase SIDA. En fin, hasta agotar toda la información que le demos para que la persona quede completamente informada. Yo debo reforzar también la información general explicándole qué son las relaciones anales, vaginales, rectales, orales y explicar cuáles son esas vías de transmisión que tienen más riesgo. Pues obviamente el uso de jeringuillas, el manejo de las mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Decirles cuáles son las vías de transmisión que existen y cómo poderlas evitar. Entonces son las sexuales, la sanguínea, la materno-infantil, los objetos cortopunzantes, etcétera, etcétera. Esas son las vías. Y también informarles cómo no se transmite. Porque esta parte cultural, esta parte todavía sigue siendo de muchísimos prejuicios, de muchísimos miedos y de muchísimos mitos, cuando a la hora de que la persona quiere enfrentar la situación con la familia, si a ellos se les da todo este panorama de información, pues sabrán que no hay manera. Se tienen muchos miedos con la comida, se tiene mucho miedo con el uso de las unidades sanitarias, se tiene mucho miedo con las picaduras y con los besos. Es contarles que de esa forma no se transmite para que las familias también conozcan y ellos conozcan información también de primera mano. ¿Cómo debo evitar entonces la exposición al VIH? Obviamente evitando el contacto con mucosas, heridas abiertas, fluidos. Es muy importante, con la diapositiva pues uno les puede explicar, pero también queda reforzado en la presentación. Acceder a la información confiable sobre la sexualidad, que es todo ese componente de lo sexual que no solamente es lo coital, es muy importante también que lo tengan claro, pero siempre haciendo énfasis con la protección. Me parece muy importante que tengamos claro siempre el manejo de la protección. Usar de forma correcta y consistente el condón durante todas las relaciones sexuales. Ahorita creo que siguen unas diapositivas donde nos ayudan gráficamente a mostrarle a las personas, porque a veces no tenemos simulado, no tenemos los preservativos a la mano, no tenemos la forma, y hay algunas gráficas para que les puedan ayudar a la asesoría cuando las personas las necesiten. Abstenerse de usar jeringuillas usadas o no esterilizadas, o objetos cortopunzantes, es muy importante también dejarles claro eso. Evitar el consumo de sustancias psicoactivas y obviamente tratar médicamente las infecciones de transmisión sexual. Es muy importante también hablarles a las personas que cuál de estas personas podría estar infectada. O sea, la única forma de saberlo es haciéndonos una prueba, no sabemos. Por caras, pues no conocemos, pero el manejo de la sexualidad es íntimo y privado en algunas circunstancias, entonces yo no puedo descartar ninguna de estas personas, es decir, con esta sí me protejo, con esta no, a no ser que yo esté seguro que esa sea mi pareja, máxime cuando hay una persona diagnosticada. En la asesoría siempre debe quedar claro el manejo siempre adecuado de lo que es el preservativo.
el proceso para saber si se tiene o no se tiene la infección. Entonces también le debo contar a la persona que se hace una prueba inicial que puede ser no reactiva o reactiva. ¿Qué significa una prueba no reactiva? Una prueba no reactiva es que no ha tenido contacto con VIH o que la infección es muy reciente, y por eso empieza el protocolo de las 3, 6 y 9 semanas, las ventanas inmunológicas que llamamos, y habría que repetir la prueba entonces. Si la infección es muy reciente o que han pasado menos de 3 meses del último episodio de contacto de riesgo, entonces, ¿qué le digo a la persona? Se repite la prueba a los 3 meses y empieza nuevamente. Si a los 3 meses es no reactivo, reactivo, y si es reactivo, entonces, ¿qué se hace? Frente a una prueba inicial o a una prueba repetitiva que sea reactiva, que hay que hacer una prueba confirmatoria que me determina si la persona está infectada o no está infectada. Y en el cuadro lo vemos claramente graficado. ¿Qué hacer entonces con un resultado positivo? Indague la necesidad de acceder a atención integral por parte de un equipo interdisciplinario, incluido el apoyo psicosocial. Análisis de laboratorio requeridos, obviamente el manejo médico que se va a hacer, que tiene que ver con toda la terapia antirretroviral que se va a empezar a abordar o no. Eso lo determinará clínicamente el médico que atiende a la persona, entonces ese tratamiento. Pero esa información se la vamos a dar en la asesoría. ¿Cuál es el tratamiento para infección de VIH? Entonces se le da lo que se le explica que en qué consiste el tratamiento antirretroviral, se aclaran las ventajas y desventajas de conocer el diagnóstico temprano para iniciar oportunamente. Que les decía inicialmente, recordemos que un diagnóstico a tiempo es mucho más fácil de manejo y que las probabilidades de vida están muy altas, que diagnosticar a una persona que ya está enfasecida, porque el manejo es muy distinto y digamos que las probabilidades son diferentes hacia una persona inicia con tiempo un tratamiento antirretroviral. ¿Qué debo entonces, además de allí? Debo indagar qué pasaría en la vida de la persona en caso de que el resultado sea positivo, apoyar a la persona, a la consultante y al manejo de su familia muchas veces cuando son menores, buscar red de apoyo. La persona no debe estar sola, pues debe buscar una red de apoyo de sus amigos, de su familia, de una persona cercana. Recordemos que en la medida en que la persona pueda enfrentarse a ese diagnóstico y ayudar y buscar apoyo de las personas cercanas, amigos o familias, su afectación psicológica es menor. Accesos a los servicios de salud. Hay unas instituciones que se encargan de ese apoyo, de esa ayuda, que son gratuitas para ellos. Y las personas también que tienen su EPS, pues cómo pueden acceder, o los grupos de apoyo que deben buscar. Diálogo, prácticas de autocuidado. Yo creo que esta frasecita está repetida en muchas de las diapositivas, y estrategias para afrontar la reacción que se tiene frente al diagnóstico. ¿Qué tipo de atención tiene derecho una persona que vive con VIH? Tiene derecho al diagnóstico con pruebas presuntivas y las pruebas confirmatorias, a la carga viral para él y para sus hijos o hijas cuando la madre está infectada por VIH, al tratamiento de las infecciones oportunistas, a hospitalización, a la atención integral, al tratamiento de antirretrovirales, medicación entonces para la medicación de la carga viral con todo el recuento de sus CD3, CD4 y CD8, condones de látex masculino, fórmula de leche maternizada para hijos o hijas menores infectadas por VIH durante los primeros 6 meses y vacunación para los niños y los adultos contra enfermedades diferentes al VIH. El uso adecuado del condón masculino, yo creo que es importantísimo y una de las prioridades en los modelos y en los protocolos que se tienen desde el ministerio es el manejo adecuado del condón, por eso se les entrega. Entonces, posibles falsas creencias y temores que se tienen frente al uso, existen muchos mitos, que la sensibilidad, que no es igual, que es, etcétera, pero por eso les decía inicialmente, el manejo de la asesoría debe ser fundamental para que las personas, es que no solamente se están cuidando a los otros, sino que también se están cuidando a ellos de una reinfección. Explicar sobre el uso correcto del condón, confirme el buen estado del empaque del condón fundamental y deseche condones o empaques que estén alterados o rotos. Y estas otras cosas por las que debo indagar
verificar la presencia de aire dentro de él, abrirlo cómo se hace, las ranuras si se utilizan, recordemos que hay unos que son de látex y otros que son de silicona, cómo se manejan ambos, etcétera, etcétera. Está graficado en esta siguiente diapositiva cómo es el manejo completo, qué debe hacer. Existen algunos ayudas también que puedo tener, pero si no, aquí estaría la gráfica para que lo hagan. Fundamental que revisen la fecha de vencimiento o la fecha de fabricación. MDOF aparece en algunos de los preservativos y también es importante que les indiquen y les ayuden sobre eso, no solamente fecha de vencimiento, sino que alguna fecha de fabricación. La fecha de vencimiento es hasta esa fecha. Y cuando aparecen algunos preservativos con la fecha de vencimiento es 5 años después de esa fecha de fabricación del preservativo. El uso del condón femenino, algunas mujeres han aprendido esta práctica y muchas desean tener más bien la práctica por la seguridad de ellos, para no entregársela a la persona, sino ellas se responsabilizan del manejo. Está todo lo que se debe hacer para que lo lean, el cuidado, cómo se debe poner, y lo graficaríamos en este. Igual, siempre revisar la fecha de vencimiento. Algunos preservativos también es importante tener claro que los que son de látex no se pueden utilizar con ningún tipo de lubricante aceitoso ni que tenga ningún aceite, porque lo vuelve completamente poroso. Exactamente el manejo del condón femenino, y que las personas pues sepan cómo usarlo y cómo manejarlo. ¿En qué situaciones entonces debo tener alguna situación de riesgo? Pues cuando hay una ruptura de un preservativo, accidente laboral por un objeto cortopunzante, una persona abusada sexualmente, y antes de esas 72 horas posexposición a estos episodios, tiene derecho a solicitar la prueba y el tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo es que existen los protocolos, tanto para los accidentes como para el abuso sexual. Existe el protocolo de que las instituciones prestadoras de servicios de salud deben suministrar entonces la profilaxis para VIH. Se entrega por 28 días y las personas entonces empezarían el tratamiento antirretroviral. Cuando decida hacerse la prueba, explique el carácter voluntario de la prueba para llenarlo, lo que les decía ahorita sobre el consentimiento, señale la importancia y la necesidad legal de dirigir el formato de consentimiento informado. A mí me parece que el consentimiento informado para una prueba de VIH a una mujer abusada sexualmente no tiene sentido, pues es un derecho que ya tiene adquirido por protocolo, por el manejo, por lo que sea, pero el ministerio pide o exige que se haga consentimiento informado para la prueba, o sea que todo lo debemos tener. Verificar el nivel de comprensión de la persona que nos está consultando, que le quede claro qué es lo que va a firmar, y dejar el original en la historia clínica y entregar una copia al paciente para que lo haga. La prueba es voluntaria, lo que decimos en el consentimiento firmo. Algunas instituciones tienen formatos con todo lo que tienen los requerimientos que pide el protocolo de VIH y se debe realizar. Cuando la persona no decide hacerse la prueba, es importante indagar y analizar la causa por la cual la persona decide no hacerlo. Muchas pacientes dicen, no me la quiero hacer, incluso muchas mujeres abusadas. Lo que les decía ahorita también, recordemos que las personas que han sido abusadas sexualmente y son adultas y no deciden hacerse la prueba, firmamos en la historia, dejamos asentado que la persona no se la hizo, pero con los menores de edad no. Con los menores de edad siempre es decisión del defensor o del Instituto Colombiano, se hace porque se tiene que llenar un consentimiento para que la persona lo haga, y se debe hacer una prueba siempre, y incluso suministrar los antirretrovirales. A veces hemos tenido que institucionalizar menores para suministrar esos antirretrovirales, pero hay que hacerlos porque ante un abuso, ante una situación de riesgo de un menor que haya pasado por eso, hay que hacerlo. Incluye entonces el plan de uso del preservativo, establecer acuerdos para la reducción de situaciones vulnerables y de riesgo frente a eso, y posibles reinfecciones de otras personas también frente al diagnóstico. Para finalizar entonces la asesoría, haga un recuento de lo que se le dijo a la persona, pídale a la persona consultante que opine, que exprese sus sentimientos sobre la información recibida, si considera que es suficiente, si considera que le falta, si entendió. Hagámosle preguntas para estar seguros si entendió o no entendió lo que se le está diciendo, para que la persona tenga claro todo lo que le estamos consignando en la historia, y debo reportar en la historia clínica toda la información que le dio a la persona.
La asesoría posprueba algunas generalidades que debo tener, debo informarle a la persona de la que ha recibido la prueba, cerciorarme el motivo que tiene la persona que está consultando, informarle el resultado. Si es necesario, aclaro nuevamente los significados del posible resultado que le estoy dando. Si tiene dudas de que es presuntiva, que no es presuntiva, que si es de posible riesgo, que si no tengo riesgo, toda esa información yo le debo dar a la persona la información necesaria para que ella quede tranquila con eso. Si la prueba es no reactiva, ¿qué significa una prueba no reactiva? Devuélvase a la gráfica que yo les mostré y cuéntele qué es reactivo y qué es reactivo. Si tengo posibilidad de entregar algún material, le entrego material para que la persona pueda leer e informarse. Ante la presencia de factores vulnerables, que sabemos, poblaciones vulnerables somos todas las personas que tengan una relación sin protección, informar que si es una prueba no reactiva la debo repetir a los 3 meses, lo que decía el cuadro inicial. La prueba inicial resultó no reactiva. Le explico qué significa eso. Esto significa que no has tenido ningún contacto con el virus o que el contacto fue reciente. ¿Y qué debo hacer? Que no hay anticuerpos reactivos, pero que siempre debo repetir la prueba a los 3 meses, pero que mis relaciones deben ser protegidas. Es muy importante contarle a la persona esa información para que tenga claro. Si es una prueba reactiva, el resultado de una prueba presuntiva ELISA que es reactiva, que debe hacer eso. Que la persona entienda que es una prueba de un resultado reactivo que se le está entregando, explicarle nuevamente el resultado de un resultado reactivo y la necesidad de realizar otras pruebas para confirmarlo. ¿Qué tengo que hacer? Decirle que se le va a mandar una prueba confirmatoria que mide los recuentos de CD3, CD4 y CD8, la cantidad de virus que hay en el cuerpo, en qué estado está, en qué situación está, y eso lo determinará el médico, y que la iniciación o no iniciación de un tratamiento la va a determinar el médico. Permita que la persona consultante exprese sus sentimientos y cerciórese de que ha comprendido la información que le estoy suministrando. Y entregar condones e insistir en la necesidad del uso correcto. Y fundamental, reforzar la importancia de terminar el proceso del diagnóstico, que la persona no se vaya, que no se pierda, para poder continuar con todo el proceso de la asesoría. Aquí hay una gráfica donde nos habla entonces qué es el resultado reactivo. Entonces, ¿qué es un resultado reactivo? Que existen unos anticuerpos, que hay algunos anticuerpos de la prueba que resultaron reactivos y que confirmamos con otra prueba de anticuerpos para VIH, pero fundamental la protección. Creo que el manejo de la protección aparece reiterativamente en muchas de las diapositivas. La asesoría post-test en caso de resultado negativo. ¿Qué le voy a decir a la persona? Entonces, el significado que la persona entienda que es una prueba negativo, confirmatoria, permitir que la persona consultante lea el resultado, orientarla sobre ese resultado. Indagar si la persona ha comprendido acerca del resultado negativo que se le ha entregado. Insistir en el manejo de la protección y reducir la vulnerabilidad de prácticas sexuales de riesgos a futuro para la persona. Entonces, confirmatoria negativa, eso quiere decir que no hay anticuerpos específicos contra VIH, que la prueba inicial resultó reactiva, iniciamos una prueba confirmatoria, hay un resultado de una prueba confirmatoria negativa de anticuerpos y obviamente la protección. Las gráficas nos ayudarían a mostrarle a la persona entonces la asesoría. Si es indeterminado, entonces, ¿qué vamos a hacer en una prueba indeterminada? En una prueba indeterminada, entonces, ¿qué le vamos a decir? Tus pruebas iniciales resultaron reactivas, iniciamos una prueba de confirmación, hay algunos anticuerpos específicos para VIH o no, y ¿qué se hace? Para saber si el resultado es positivo, remitimos una prueba entonces hasta 30 días y el manejo de protección. En todas las diapositivas ha aparecido el manejo de la protección, pero contarles también que hay una ventana inmunológica, que le hacemos unas pruebas 3 meses, o al mes siguiente, o a los 3 meses, a los 6 y a los 9, para determinar si esa prueba resulta confirmatoria o no. Si es una prueba confirmatoria positiva, ¿qué le vamos a decir? Que las pruebas iniciales resultaron reactivas. Reactivas quieren decir que hay una cantidad de anticuerpos, que el resultado fue positivo,
que es preciso comenzar con la atención que requiere la consulta médica, el manejo de terapia antirretroviral y que hay otros anticuerpos contra el VIH y la protección también. Muy importante, el manejo de la terapia antirretroviral. Entonces haríamos la asesoría y remitimos entonces al médico o al especialista para que haga entonces, dependiendo de la prueba, de la cantidad de carga viral que exista y la cantidad de defensas, iniciar entonces el tratamiento antirretroviral. El resultado positivo en mujeres embarazadas, entonces un embarazo, existe un parto, la lactancia, cómo se va a manejar, derecho al tratamiento antirretroviral, parto por cesárea, una fórmula para lactante que se le da y el seguimiento al bebé. Es muy importante entonces ese manejo de la prueba que se da también en la asesoría que vamos a dar. Cuando hay una mujer que está diagnosticada, pues si tiene hijos menores, también hay que hacerle seguimiento a esos hijos menores y a su pareja en el momento que lo necesite. En caso de crisis, entonces, iniciar la intervención apropiada. ¿Qué es una intervención apropiada? Atender inmediatamente a la persona. Hacerle esperar implica un mayor desgaste y riesgo emocional, no está en el protocolo. Yo debo iniciar el proceso con las pruebas presuntivas, la prueba confirmatoria y obviamente la carga viral cuando se necesita el tratamiento. Es recomendable que dentro del proceso se contemple la intervención de pares, personas que estén infectadas. A veces hay grupos de apoyo, grupos que ayudan a las personas para que puedan tener el manejo o conformar en las instituciones algunas grupos de personas cuando existe la facilidad para poderlo hacer. Frente a la persona que da la asesoría puede existir a veces desesperación, fatiga, impotencia, automatización, estrés y temor. ¿Qué es lo más importante? Que yo maneje mis emociones o que la persona a la que le esté dando la asesoría también ayudarla frente a todas estas situaciones que está manejando, y la persona que da la asesoría pues tener la calidez, la información necesaria y suficiente para ayudarle a la persona en todos estos manejos. Esto es la asesoría que doy en cada uno de los casos puntuales, pero también habrá manera de hacer un seguimiento cuando él consulta en mi institución, cuando yo hago parte de ese proceso y le puedo hacer un acompañamiento durante todo el proceso a la persona, buscando o grupos o algunas veces también de manera individual. Esto era lo que yo tenía para compartirles hoy. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ya les dijo Alonso que lo hacíamos por el chat de manera escrita. Si tienen alguna pregunta, y si no, entonces damos por terminada la... Recordarles que la conferencia les queda en la página para que la puedan consultar, multiplicar y trabajar con en las instituciones donde ustedes estén.
Alonso les acaba de poner entonces la página donde deben registrarse para que quede la asistencia, y la persona que pregunta que si tienen copia de la presentación les va a quedar también colgada en la página. Muchas gracias. Muchas gracias a Gloria María Soto por su presentación. Los invito entonces a que registren su participación en el formulario que les acabo de colocar en la área de chat y luego abandonen la sala. Muchas gracias y tengan todos un feliz resto de tarde y una feliz noche.